tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, en este programa que usted tanto espera. Recuerden que estamos aquí todos los lunes, miércoles y viernes con el gusto de analizar todas las propuestas informativas y sobre todo las más relevantes son las que estamos aquí considerando. Recuerde darle like y suscribirse a las redes sociales de cabecera donde usted puede atinadamente seguirnos y recibir toda la información que ahí se va generando momento a momento y minuto a minuto. El día de hoy, como los miércoles, saludo con mucho gusto a Surya Palacios. ¿Cómo estás, Surya? Alberto, Carlos, muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con todos ustedes. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida. Carlos Maguey, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, gracias. Aquí, ya a media semana, ¿verdad? ¿Media semana? Uno diría, apenas va media semana. Como seguramente muchos pensamos, apenas el cuarto informe de gobierno del presidente. Ya platicaré. ¿Qué no ya se puede acabar? Bueno, por favor. ¿Y todavía faltan 2 años? Así es. Ay, caray, bueno, pues así de irrisorio es este ejercicio, pero vamos a darle entonces a los temas que tenemos programados el día de hoy. Y bueno, un tema que en su momento generó polémica, un tema que incluso estaba vigente y que nadie dijo nada, de ahí de la importancia, ¿no? De lo que se ha dicho en algunas ocasiones, sobre todo que nadie defiende un derecho que no conoce. Entonces, en este tema, la verdad, una parte de los derechos de las audiencias, este tema tan discutido, tan polémico, algunos mencionan que va contra la libertad de expresión, otros no, otros, tienen sus puntos de vista muy particulares, pero resuelve la Suprema Corte de Justicia este decreto, esta ley, concretamente derecho, reforma. ¿no? Esta reforma del 2017, si mal no recuerdo, en la que se establecía que todos los medios de comunicación, sobre todo los informativos, deberían de aclarar mediante un tono de campanita o alguna cortinilla por ahí preparada, donde se hiciera alusión de que se trataba de una opinión personal del presentador, una alusión muy personal. Pero bueno, para explicarnos esto, aquí están Carlos y Surya. Surya, ¿qué nos dices sobre esta resolución de la Corte? Bueno, pues lo que hizo la Corte el lunes pasado fue invalidar por completo esta reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017. En esa reforma, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se tenía que hacer esa mención como una obligación de los concesionarios de radio y televisión cuando se estuviera emitiendo una noticia, un factual, algo relacionado con algún hecho, y cuando se estuviera expresando una opinión o un análisis de parte del conductor o el periodista del programa noticioso. Esto la Corte no se metió a discutir el fondo del asunto, sobre si se trataba de un intento de censura o si esa carga innecesaria para los concesionarios de radio y televisión podría implicar una violación al artículo 6º de la Constitución que establece la libertad de expresión. Lo que hizo la Corte fue invalidarlo por que hubo fallas gravísimas en el procedimiento legislativo, específicamente en el Senado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el dictamen no pasó por todas las comisiones que debía de pasar. Los senadores de las minorías en ese momento, en 2017, no participaron en la elaboración y aprobación de ese dictamen en comisiones y posteriormente pasó al Senado vía fast track.
¿Qué significó eso? Bueno, pues de que no corrieron 24 horas a partir de la primer publicación que se hizo en la Gaceta del Senado. Entonces, con estas violaciones al procedimiento legislativo, le bastó al Pleno de la Suprema Corte para invalidar por completo esta reforma, que bueno, establecía, digamos, la obligación de decir, en este momento voy a emitir mi opinión, en este momento estoy diciendo una noticia, o sea, lo cual era francamente ridículo, ¿no? O sea, realmente nadie, o sea, ningún concesionario, ningún programa de radio o televisión hizo caso a esa reforma. Lo que pasa es de que pues estaba la posibilidad de que se pudiera sancionar al medio de comunicación haciendo uso de esas disposiciones normativas. ¿Qué es lo que sí prevalece? Bueno, prevalece el artículo 238 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que no estaba reformado. Y en ese numeral se establece que para evitar la publicidad engañosa se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda que esté disfrazada como información noticiosa. Entonces, ahí no hay ningún problema y yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, si vas a anunciar un producto, pues no lo debes hacer confundir como si se tratara de una noticia. Por lo demás, muy bien por parte de la Corte, esta sí es mi opinión. Lo anterior fueron hechos nada más. En mi opinión, está muy bien que la Corte haya invalidado toda esta reforma, primero porque es una llamada de atención para el Poder Legislativo y en específico para el Senado. Les está diciendo que, mira, sí eres otro poder y sí tienes tus propias reglas y eres soberano, pero independientemente de eso, debes de seguir un procedimiento que está normado en la Constitución y en la propia reglamentación del Senado. Ese procedimiento garantiza la participación democrática de todos aquellos que fueron electos para esa soberanía, que son los senadores. Entonces, bien, porque le jala las orejas la Corte al Senado diciendo, bueno, si no haces bien tus procedimientos, evidentemente las normas que apruebas o las reformas que aprobaste van a ser invalidadas. Y por el otro lado, bueno, pues ya de fondo, pues le quita esta carga que yo considero innecesaria para cualquier comunicador, para cualquier concesionario de radio y televisión y para cualquier programa. O sea, las audiencias no son, tienen la capacidad, para no decir un adjetivo, tienen la capacidad de diferenciar cuando alguien está dando su opinión y cuando estás solo expresando o transmitiendo una noticia. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de confusión, sobre todo, pues bueno, porque pues quien está habituado, por ejemplo, a escuchar en radio algún programa o tiene en televisión alguna mesa de análisis que se anuncia como tal, o de pronto llega a la televisión un invitado que se sabe que es un experto, analista, cosas de ese tipo, es obvio que los mexicanos tenemos la capacidad de diferenciar que sí y que no es opinión en los medios de comunicación. Así que a mí me parece que esto es una medida muy positiva de parte de la Corte. Pero más allá de este tipo de situaciones, de este tema, pues que fue más que nada procedimental, como ya nos lo explicaste muy bien, Surya, creo que estos lineamientos de los derechos de las audiencias que emitió en su momento el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues no van más allá, son letra muerta, ¿no? Porque no veo un cumplimiento, hay muchos derechos que no se cumplen, que están, pues los medios de comunicación ni siquiera voltean a verlos en ese sentido. Lo que sí he visto que hay defensores de audiencia que cobran muy bien y otros no tan bien, pero bueno, hacen su mejor esfuerzo, o no sé si sean también artículos de ornamento o figuras que nada más están pues para decir, aquí hay defensor de audiencia y se le escucha. Carlos, ¿tú qué nos dices? Fíjate que es un tema que sí se ha considerado que los medios deben autorregularse
se habla mucho de esa necesidad de la autorregulación, de manera que sean los mismos medios quienes determinen, por ejemplo, esto, lo que nos decían, tener su propio defensor de la audiencia que le permita a la gente poder quejarse con ellos y que sea una especie, pues eso de una persona que defienda sus intereses y que señale algunas cuestiones. Hemos visto algunos ejemplos y no necesariamente han funcionado del todo. Por ejemplo, en algún momento aquí en Jalisco, en el sistema jalisciense de radio y televisión, hubo defensor de la audiencia y terminó perdido el proceso, ya de hecho, ya creo que ya no existe ahorita la figura. En algún momento en Jalisco tenía esa figura de defensor del lector, y era una figura muy interesante. Esa sí funcionó mucho tiempo, pero después se fue perdiendo. Creo que hay una parte, yo a diferencia de Surya, creo que sí hay mucha gente que no alcanza a diferenciar entre noticia y opinión. Bueno, si incluso entre los periodistas a veces no diferenciamos los géneros, ¿no? Hay quienes hablan del artículo cuando es una noticia o el reportaje cuando es una entrevista. Mucho menos vamos a diferenciar los 4 géneros de opinión con los 4 géneros informativos. Entonces, eso creo que en algún momento sí hubiera sido útil, sobre todo porque hoy escuchamos con mucha frecuencia a las poblaciones confrontadas, y uno los escucha cuando leen los comentarios de las personas en los programas. Mucha gente llama para reclamar que es que ustedes nada más atacan a tal gobierno. Por ejemplo, atacan al gobierno municipal, o atacan al gobierno de Alfaro, o atacan al gobierno de Andrés Manuel. Y dice uno, no hubo ataques, fue una nota, es una noticia, no hubo un ataque, ¿no? Y justo esa parte es cuando la gente debería entender que no hay una opinión en ello. Además, también hay que reconocer, en gran medida nos encontramos con periodistas que cuando presentan una nota, la nota está armada con los elementos que deben llevar, libre de una carga opinativa, la noticia, y después o antes el periodista que está presentando las noticias sí emite una opinión y dice algo, y entonces eso es lo que puede generar la confusión. Como sea, este tema no fue aprobado, o más bien ya fue desechado de este modo. No sé si a los senadores y senadoras les interese volver a discutir esa parte. No sé si se pueda reponer el proceso, pero creo que había algo de lógica en ello. También existe el riesgo de que alguien, al no hacer ese tipo de puntualización, pues tuviera ese problema de que fueran sancionados después y que estos sistemas se convirtieran nada más en eso, ¿verdad? Un mecanismo para castigar a los medios o a los periodistas. Pero hay una parte que también nos decía Surya, prevalece esta parte en la que nos tienen que explicar o nos tienen que avisar cuando una nota es pagada, ¿no? Cuando es publicidad disfrazada de noticia. Bueno, hay que ser sinceros, eso no sucede, ¿no? Y todos hemos visto notas o pseudonotas que no es más que propaganda disfrazadas de notas muy serias, ¿no? Que parecen muy serias. Y por poner dos ejemplos, diríamos lo que sucede, por ejemplo, con el sistema de noticias que tiene a través de gobierno del Estado. No quiero criticar a los servidores públicos del gobierno del Estado, pero sí diría, hay una carga evidente hacia favorecer lo que ellos hacen, y por el otro lado, en contraparte, los medios de la UDG, ¿no? Que todo lo que hace la UDG es bueno, correcto, perfecto,
y en cambio lo que hace el gobierno del Estado es incorrecto. Y la misma Eso no es nota en gobierno del Estado. ¿Vale? Eso no es publicidad. En todo caso podría ser promoción, pero publicidad no es en estricto sentido. Y en todo caso, tienes razón, Sofía. No es publicidad, efectivamente, esa no es publicidad. Es cierto, es más bien una carga ideológica sobre la información, y es una manipulación. Pero ese es un ejemplo y no es el único que sucede, ¿no? Sucede en todos los niveles, en gobierno federal, en los gobiernos estatales de todos lados, en todos los lugares que hay alguien que tiene un medio de comunicación, existe esa tentación y desde luego se presenta. Tienes razón, Surya, no es el mismo caso, lo expliqué mal, pero bueno, a lo que quería llegar era esa parte. No, pero está bien, ¿no? O sea, está bien, pero esas, digamos, son las decisiones editoriales de cada medio de comunicación. Entonces, es evidente, así como en medios del gobierno de Jalisco no van a hablar mal del gobernador, pues es exactamente lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el IMER, ¿no? A nivel nacional, en la cual, o sea, las estaciones de radio del IMER no hablan mal de López Obrador, pero en eso es muy fácil. O sea, si tú quieres escuchar de manera objetiva, donde sí se critique a López Obrador, pues no escuchas el IMER, ¿no? Claro. Y lo mismo haces, o sea, uno como audiencia tiene la opción de cambiarle, pues. Vimos en su momento, perdón, Surya y Carlos, con respecto a lo que está tocando Carlos, creo que se me hace un punto interesante, porque en su momento, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, el gobernador del Estado de México, todos los noticieros, tanto de Televisa como de TV Azteca, cada noche había una noticia de promoción de la figura, hiciera lo que hiciera. Entonces ahí, quieran o no, hay propaganda de por medio, ¿no? Es obvio. Y por el otro lado, quiero comentarles, bueno, hasta donde yo sé y me quedé, Gerardo Albarrán es el defensor de la audiencia del Canal 44 o Medios UDG, y Álvaro Avitia Cuevas estaba designado como defensor del sistema jalisciense de radio y televisión. ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho? La verdad, no sé, no estoy enterado, pero al menos están nombrados, a menos están asignados como tales, ¿no? Entonces, esto sí existe, pero bueno, por eso decíamos, son figuras decorativas o que están haciendo los defensores de audiencia, ¿no? Pues son esas audiencias, ¿no? Las que también lo deben de exigirles. Es decir, o sea, si hay quejas en esos medios que tienen sus defensores y en realidad no hay ningún tipo de respuesta o retroalimentación con respecto a las quejas que pudieran hacer el auditorio, bueno, pues ahí sí. Son las mismas audiencias las que deben de decir se hace o no se hace un buen trabajo. Hasta donde yo sé, en el caso de Gerardo Albarrán, sí he visto emitidas algunas recomendaciones que se han hecho. De hecho, Gerardo Albarrán viene a sustituir... Es excelente. Yo conozco a Gerardo Albarrán es un periodista excelente, de larga trayectoria. Claro. Muy preparado, creo que, bueno, de hecho fue una muy buena decisión que se tuviera en los medios de la UDG como defensor de la audiencia. De hecho, Gerardo viene a suplir a Sosa Plata. Se fue su nombre. No, creo que Sosa no era Sí, Sosa estuvo en la UDG. En la UDG porque renunció para irse a Radio Educación. Ajá, exacto. Sí, para irse a Radio Educación. Y ambos son buenos, pero excelente. Me gusta, digamos, me gusta más la trayectoria y ecuanimidad de Gerardo Albarrán. Claro. Sí, digo, de que ha habido, pero bueno, pues que han hecho uno del otro, pues bueno, ahí está la gran diferencia, ¿no? Se nota la calidad del trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, en este mismo tema, no sé si tengan a bien que toquemos esta parte de Carlos, este tema con respecto también a la recomendación que emitió la Suprema Corte con respecto a la ley de desaparecidos en el estado de Jalisco. ¿Por qué no nos explicas? Fíjate que es una decisión que se revisa la ley de búsqueda, en la que para designar a la persona encargada, a la persona titular de la Comisión de Búsqueda en Jalisco,
se requería, entre otros, que no tuviera antecedentes, que no hubiera sido condenado por delitos y dolosos. Dolosos. Y en este caso, la Corte lo que dice es que no debe proceder de esa manera. Les hace una revisión. Creo que hay un tanto de incomodidad de parte de ciertos grupos de legisladores porque dicen, bueno, requeriríamos de alguien que tuviera un cierto prestigio, bueno, no necesariamente prestigio, pero al menos que no tuviera ese señalamiento en su vida anterior de haber cometido un delito doloso. Es entendible que aspiren a ello, es entendible que los legisladores, legisladoras aspiren a ello. Sin embargo, lo que determina la Corte es que es un exceso y que no se puede prejuzgar por ello. Y yo creo que afortunadamente este tipo de decisiones no se someten a votación, pero si esto se sometiera a votación entre la población en general, yo creo que la gente sí diría, oye, no quiero a alguien que esté, que haya cometido un delito doloso al frente de un tipo de responsabilidad de estas. Yo creo que lo entiendo y me parece razonable, pero también entiendo cuál era la intención de los legisladores, las legisladoras. Es quizá algo que no necesariamente le guste a la población en general, a quienes lo alcancen a escuchar, porque además tampoco lo he visto en medios, esta decisión. Entonces, creo que es un tanto polémico el resultado. Yo creo que estas son de las que a lo mejor les duelen más a los diputados perder, porque parecía que era bien intencionada y parecía que no necesariamente debería generarles una bronca, y sin embargo, bueno, así fue, ¿no? La Suprema Corte les da otro coscorrón, como esos que les da con demasiada frecuencia, más de la que quisiéramos, y ahí está esta decisión de invalidarla. Y bueno, pues si es importante, al final de cuentas lo correcto es que se corrija este marco normativo, pero, insisto, yo creo que es de las cosas que a lo mejor más de uno pensará, sí hubiera estado bien que se quedara. Ahí la ven, ustedes lo platican. Corregir ahora sí que los requisitos, ¿verdad? Para el cargo. Sí, eliminó, la Corte consideró que es violatorio del derecho de igualdad, ¿no? De presentarse o aspirar a un puesto público que tenga que ver con este tema de la desaparición en el estado de Jalisco. Se invalida el requisito que para acceder a ese tipo de puestos no se debe tener o una condena previa por algún delito doloso, es decir, un delito cometido a propósito, no de manera accidental, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que se haya invalidado por la simple y sencilla razón de que, bueno, de todos modos, para acceder a este tipo de cargos, normalmente siempre hay ternas, hay varios candidatos, se someten a diferentes pruebas y evaluaciones. Entonces, al final de cuentas, me parece que era solamente como que un requisito adicional que sí, en estricto sentido, violenta la Constitución y que no era necesario, porque yo estoy segura que de todos modos no se van a elegir ni seleccionar puestos que estén relacionados para trabajar en el sistema de búsqueda, que formen parte de las instituciones para atender este fenómeno. O sea, no va a llegar una persona con un antecedente de ese tipo. Entonces, digamos, son formalidades que de la Suprema Corte, y sobre todo, bueno, pues para darles también una llamada de atención a los legisladores de Jalisco, bueno, decir, bueno, no todo, o sea, tampoco quieras abarcar todo, porque en muchos de estos casos, no solo en algunos, pues también estás transgrediendo la Constitución y los derechos humanos. Oye, pero yo diría que a lo mejor es cierto, uno pensaría, no van a poner ahí a alguien
que efectivamente ya fue condenado. En la comisión de búsqueda. En la comisión de búsqueda. Pero dice uno, no sabes, en una de esas sí se la avientan. Bueno, sí. Y como son capaces, sería mejor que tuviéramos esa certidumbre de no va a suceder, pero bueno, ya, si lo hacen, pues ya lo estaremos señalando, ¿no? Claro, cuando lo hagan y lo señalemos nos dirán, pero la Corte nos dijo que sí se podía, y pues ni modo, así será. Así es. Pues coscorrón al Congreso del Estado de Jalisco por parte de la Corte. Y bueno, pues ya que estamos hablando de aquí de Jalisco, pues ¿por qué nos vamos abordando el tema con respecto a este conflicto ya algo largo en esta administración estatal entre el gobernador y la Universidad de Guadalajara? Un llamado al diálogo que hace el rector de la universidad, Ricardo Villanueva, y por el otro lado la respuesta, sí al diálogo, pero con condiciones, Urya. Bueno, la respuesta del gobernador Enrique Alfaro, pues viene a reiterar la poca tolerancia que nos ha mostrado el ejecutivo de la entidad para enfrentar este tipo de polémicas y de conflictos. Lejos de tener apertura, de tratar de escuchar al otro, al diferente, al que considera su adversario, de entrada emite una respuesta rijosa, ¿no? Que ya, digamos, reitera lo que ya sabemos del gobernador Enrique Alfaro. O sea, es intolerante. Cada vez tolera menos a cualquier persona que piense diferente, ya no digamos que se le enfrente, ¿no? O sea, cualquiera que piense diferente. Se ha peleado prácticamente con todos los sectores importantes en Jalisco, incluyendo la prensa. Y el conflicto que mantiene con la Universidad de Guadalajara, lo hemos dicho aquí en N cantidad de ocasiones, no es el primero que enfrenta la máxima casa de estudios de Jalisco con un gobernador, ni va a ser el último. Y normalmente, al menos así nos lo dice la historia, pues los que han perdido son los gobernadores y no precisamente la Universidad de Guadalajara. Y no solo digamos, no solo a partir de la rectoría y de la influencia que tiene Raúl Padilla López sobre la Casa de Estudios, ¿no? Sino mucho antes, ¿no? Desde los años 70. La Universidad de Guadalajara siempre ha jugado un papel importante en términos políticos en Jalisco y por eso los gobernadores muchas veces han tenido conflictos y han querido intervenir en la vida universitaria. Pero bueno, en realidad a mí me parece que en este caso en específico me parece muy bien el llamado al diálogo, el tratar de, digamos, limar las asperezas en este diferendo que mantiene la universidad con el gobernador, bien por el rector. Me parece que en esa postura todos podemos coincidir. Lo que sí me parece que no debió, esas condiciones que está imponiendo el gobernador Alfaro para poder dialogar con la universidad, pues realmente nos hablan de que en realidad él no tiene ganas de dialogar, sino que solo quiere continuar con el diferendo. Bueno, porque para dialogar, por ejemplo, en mediación, que también es una labor que hacemos los abogados, en mediación lo primero que se dice es que, o sea, el terreno es parejo para todos, nadie impone condiciones, vamos exponiendo los hechos y posteriormente nos ponemos de acuerdo y ya entonces se expresan las diferencias. Y de entrada con esta respuesta de Alfaro, pues vemos que en realidad él pone condiciones porque pretende mantener su visión y que en ella, o sea, no va a ceder en la idea que tiene con respecto a lo que debe de ser y cómo debe de funcionar la Universidad de Guadalajara. Por eso, bueno, pues, además, bueno, sí, puede decirnos que Surya es muy parcial porque es universitaria, es egresada de la UDG, trabajó en la Universidad de Guadalajara también. Él también lo es, ¿eh? Y él también lo es, evidentemente, pero en este caso creo que aquí el punto
es para el rector de la máxima casa de estudios de Jalisco, y Alfaro muestra una vez más que no tiene en realidad la disposición de dialogar. Así es, esas tres premisas irrenunciables como las calificó. Entonces creo que sí, no hay disposición al diálogo. Me llama la atención, si me permiten el comentario, me llama la atención que el gobernador siempre ha dicho que son mentiras, pero en ningún momento ha aclarado, Carlos. Que son mentiras las que se refiere a lo que la ODG le dice, ¿no? Él siempre ha sostenido que no fue un recorte. Él siempre ha sostenido que era dinero que podía disponer. Incluso dice, ya la Corte nos dio la razón, ¿no? Ahí lo basa. Y efectivamente la Corte no entró al fondo de la discusión, y entre otras cosas no entró al fondo porque el abogado general de la universidad ni siquiera supo presentar el recurso, ¿no? Lo firmó él cuando lo tenía que haber firmado el rector, y cosas que dan a pensar en la calidad de los funcionarios que están ahí al frente de la universidad. Es cierto que este pleito se ha generado y se ha prolongado entre ambos bandos, que ya tiene mucho rato avivándole, y que por un lado la mano del rector se extiende con esa imagen que le han creado muy buena, muy positiva, y que justo se ha creado a raíz del conflicto que se generó entre ellos. El rector mostrando esa imagen, pero por el otro, con la mano izquierda, golpeando con la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿no? En el acarreo de estudiantes. Justo es una forma interesante cómo la Universidad de Guadalajara siempre ha tenido justo en los estudiantes esa carne de cañón que a veces no usa necesariamente para los proyectos universitarios o estudiantiles, sino los usa a conveniencia. Ya nos decía Surya, ¿no? La trascendencia de la universidad a lo largo de la historia. Hay que recordar que justo fue la Universidad de Guadalajara, sus estudiantes, los que no participaron en el movimiento del 68, ¿no? Los que traicionaron ese movimiento. Es decir, por un lado, insisto, el rector muy bien, en esa muy buena imagen que tiene, con esa muy buena disposición que muestra, y que además nadie se la podemos negar. Pero por el otro lado, insisto, la mano izquierda, tirando los golpes, tirando los trancazos, en el acarreo estudiantil. Bueno, son dos caras de la misma moneda. Y bueno, al gobernador le queda la muy fácil de, sí, pero dejen de hacer esto, y ahí nos vemos, ¿no? Y una cosa muy interesante, les vuelve a decir, entre otras cosas, no les voy a dar cargos en el reparto que siempre viene para la Universidad de Guadalajara. Hay que recordar cuando se designaron a los integrantes del Consejo del Poder Judicial, que fue el pleito pasado, que además fue muy fuerte, la Universidad de Guadalajara se entregó con todo señalando las deficiencias que se dieron en ese proceso de designación de integrantes del Poder Judicial. Y unos meses después, 3 meses después, le toca a un consejero al ODG, y ahí que se dio el mismo procedimiento que había sucedido antes, ahí sí ya nadie dijo nada, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que sí, la universidad tiene una muy buena imagen en muchos sentidos, pero también hay que reconocer que le sabe entrar a la negociación política, a pedir, y a lo que es el chantaje político, que es esa otra parte. El gobernador, muy en la misma postura de siempre, ¿no? Se van a hacer las cosas a mi modo o no se hacen, y la Universidad de Guadalajara, insisto, en este doble golpeteo que saben usar muy bien, ¿no? Con uno extendiendo la mano y con el otro tirando el trancazo. Así es. Pues interesante esto que nos comentan con respecto a este conflicto, digo, unas posiciones muy claras, muy precisas por ambos bandos. Y ahora sí, pues vamos a ver qué es lo que trasciende, si hay diálogo o no hay diálogo, que estaremos dándole seguimiento a esto. Viene el informe de gobierno
de Cuarto López ya. Obrador, ya el cuarto, ya no nos queda mucho tiempo para ello, pero algo rapidísimo que nos quieran comentar, Carlos Zuria. Pues vamos a ver el recuento de un país que solo existe en la cabeza del presidente López Obrador. No creo que el resto de los mexicanos vivamos en ese mismo lugar. Así es. Carlos. Yo diría, ¿cómo que apenas el cuarto, no? Por favor, ya démosle. No sé qué nos va a decir el presidente, si todos los días nos dice, es decir, no nos va a decir algo distinto a lo que nos dice diario, ¿no? Porque él da un informe de gobierno diario y, bueno, vamos a encontrar lo mismo. Y además podemos revisar los informes anteriores y así han sido una mañanera un poco más extensa, una mañanera sin preguntas, ¿no? Va a ser lo mismo, vamos a encontrar lo mismo en esto. Si acaso nos anunciará lo que va a suceder, los proyectos que vienen, pero fuera de eso, no creo que notemos gran diferencia. No esperemos mucho entonces de este informe, Así es. del cuarto informe. No, es de que gobierno. en serio que el gobernador Alfaro ya está igual que López Obrador, ¿eh? O sea, así como no debemos de esperar mucho de Alfaro, tampoco de López Obrador, y mucho menos con esa intolerancia que manifiesta. Yo sí en eso sí quiero reiterar, ¿no? Para decir, ay, qué parcial, sí, pero en este caso la Universidad de Guadalajara sigue teniendo razón. Y en lo del informe nacional, pues es lo mismo, ¿no? El resto de la ciudadanía vivimos en otro país. Así es. Pues con eso nos despedimos. Gracias, Zuria. Gracias, Carlos. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense, que tengan una excelente semana. Hasta entonces.